para decirle entonces a la invitada de hoy, buenos días en Colombia. ¿Qué hora es en Italia, Marlene? Buenos días, bienvenida a este en vivo de esta mañana. Buenos días, Peterson. Gracias por haberme invitado a su programa para, digamos que, un poquito informar a la población chocoana sobre lo que está aconteciendo en estos momentos, sobre este maldito coronavirus, que está poniendo en jaque digamos que toda la humanidad. Bueno, antes que avancemos, perdón, le interrumpo, Marley. Hagamos primero una recapitulación o hagamos un preámbulo informativo. ¿Usted de dónde, de qué parte del Chocó es? ¿Hace cuánto vive en Italia? Cuéntenos un poquito sobre su vida para que ahora sí luego empecemos a hablar de este tema tan importante. Pues yo soy chocoana, soy nacida en Quito, pero me crié en Condoto, Chocó. Todos me conocen, digamos, en Condoto. Marlene. Me vine a Italia hace aproximadamente 8 años y pues no he vuelto al país hasta el momento. 8 años. ¿Y qué hace usted en Italia? ¿De qué se la juega en Italia? ¿Cuál es su vida real en este país europeo? Me la juego como todas las personas que venimos a todos los países a trabajar y a buscar, digamos que oportunidades de vida. Qué bien, hombre, Marlene. Entonces, cuéntenos, empecemos entonces a hablar sobre el tema que traemos en la mañana de hoy, la situación en España. Cuéntenos desde su posición, desde su vida, su diario vivir, cómo es el día del diario vivir de Marlene Martínez ahí en Italia con esta situación de coronavirus. Pues es bastante traumático, digamos, por el hecho de que no, cuando uno tiene la libertad de salir, dice que uno no sale de la casa, pues dice prefiero estar en la casa, pero cuando se ve obligado a estar por ciertos motivos, ya uno cambia como el pensamiento de que el encierro ahora es obligatorio y entonces debemos estar verdaderamente en casa, no estar dirigiéndonos a las calles, a estar reuniéndonos con las personas, ni pensar pues que este virus es un juego, porque de verdad es un problema demasiado grande. Marlene, ¿desde cuándo está usted encerrada, en cuarentena, en aislamiento ahí en Italia? La cosa aquí empezó prácticamente desde el 11 de marzo, empezaron las restricciones ya más severas desde el 11, porque igual el gobierno todavía no había dado orden de cerrar, digamos, aeropuertos, estaciones de trenes y todas esas cosas. Entonces ya a partir del 11 empezaron ya las restricciones más severas, empezaron a cerrar todos los lugares donde se aglomera mucha gente, como los cines, como los centros comerciales, etcétera, los parques, los parques, etcétera. Bueno, desde que apareció entonces la emergencia, vamos por parte, ¿qué empezó a emitirle el gobierno nacional y el sector salud a las personas, a los italianos y a todo el mundo, a todos los que residen en ese país? ¿Cuál es la información que entregaron inicialmente? Bueno, digamos que también te decía un poquito que todas las actividades de producción no esenciales se cerraron en todo el país hasta el 3 de abril. El número de muertos aumenta a 4.825, se dice. Sí. Son 793 más en Italia. Tenemos 6.062 sanados o curados, 943 más que ayer. Es una cifra bastante alta. Tenemos 42.681 enfermos, 4.821 más que ayer. Sí. Otros 546 murieron digamos que en Lombardía, porque este coronavirus se ha puesto más fuerte, o empezó fuerte, fue desde Lombardía. Tenemos la región de Lombardía, donde tenemos a Milano, Codogno, que son las partes más afectadas hasta el momento.
Qué bien. Entonces, Marlene, el tema de cuidados, ¿cómo es el diario vivir suyo en el tema de cuidados ahí en Italia? ¿Y qué dicen el Ministerio de Salud, qué dice el sector salud sobre los cuidados en Italia? Pues aquí son unas recomendaciones muy sencillas para detener el contagio. Como ustedes también yo he visto en algunos noticieros y eso que también les están difundiendo mucho, lavarse con frecuencia más las manos, más de lo común, más de lo habitual de que lo hacemos nosotros, ¿no? No tocarse los ojos, la nariz, la boca o con las manos, Sí, a menos que no las hayamos ya lavado bien. Debemos evitar de estrechar las manos y brazos hasta cuando esta emergencia termine, evitar de dar la mano y abrazo con las personas. Así queramos mucho saludar a la gente, lo hacemos con el codo como se ha iniciado a hacer acá, que se saluda con el codo y eso, pero hasta ahí basta. Evitar el contacto cercano manteniendo la distancia de al menos 1 metro. Evitar lugares muy frecuentados, llenos de gente. Cubrirse la boca y la nariz con pañuelos. Cuando estornudemos, cuando tosemos, taparnos la boca con un pañuelo. O en su defecto ponernos el pliegue del codo para hacerlo, para así no esparcir las partículas de saliva a los que están a nuestro alrededor. sí, es básicamente, También, sí, siga. también si se tienen síntomas similares a la gripa, debemos permanecer en casa, no nos debemos presentar al hospital o a centros de salud o a los estudios médicos. En este caso se debe contactar al médico de confianza si lo tiene, o a cualquier centro si lo tiene, solo por teléfono. No se deben dirigir al centro de salud o al centro del médico. Si se tiene de pronto la duda de tener esto, debemos permanecer en casa para no contagiar a las demás personas. Muy bien, Marlene. Yo creo que es básicamente lo mismo que recomiendan las autoridades en Colombia en el tema del cuidado, porque el cuidado para esta pandemia es básicamente el mismo que debemos seguir con mucho juicio. Ahora, otro tema importante, Marlene, en el tema de encierro, ¿cómo están manejando ustedes en Italia el tema de la comida, por ejemplo? Si todavía hay suficiente comida en los almacenes, ¿cómo hacen ustedes para comprar estos alimentos diariamente en Italia? Pues los supermercados y todos los puestos alimentarios están abiertos acá, como ustedes saben, y me imagino que también en Colombia. Se hacen filas muy largas. Yo por lo menos hace como 2 días fui a hacer el mercado y prácticamente 1 hora haciendo fila y pues manteniendo la distancia que está requerida por el gobierno, que es 1 metro más o menos, y esperar hasta que le llegue el turno a uno, pero uno con el miedo de que uno dice está afuera teniendo 1 metro de distancia, pero luego está adentro y están todos aglomerados. Entonces no se sabría de qué sirve esa medida si adentro se van a estar igual llenos. Pero no, uno cuando entra ve que toda la gente se siente como un ambiente muy pesado, se siente un ambiente muy pesado porque las cajeras, la gente que está adentro va cogiendo las cosas, ya sabe, la gente llega con sus listas, no va cogiendo porque sí, sino que lleva su lista y van metiendo a los carritos, cogiendo lo esencial, digamos. Algunos exageran, otros pues como yo hago el mercado como para una semana. Sí. Y entonces así, para no estar saliendo tampoco todos los días, porque hay personas que se creen muy vivas, digamos así en el término de nosotros, que para tener la excusa de salir para la calle, entonces van y compran 1 euro o 5 euros todos los días, solamente por buscar la excusa de salir. Es exacto, no porque sí. de verdad necesitan comprar algo, porque se siente muy fuerte
estar cerrado en casa de algunos. Yo por lo menos me lo puedo soportar porque yo soy, digamos que muy casera, y entonces a mí no me da tan duro. Sí. Marlene, en el tema con las autoridades de policía, ¿qué ocurre cuando una persona es sorprendida en la calle sin el permiso debido para estar ahí? ¿Hay castigo por esto? Sí, el gobierno ha emitido digamos que es como una hoja donde están los puntos a saber para los ciudadanos, y en el que ya han incluido otro punto, porque la gente estaba, pues digamos que hay gente que es asintomática, no sabe que tiene el virus y sale normal, dice yo no lo tengo, pero ahorita han aumentado este punto en la hoja, digamos, que también incluye que debemos declarar que no tenemos este virus, porque si no, del caso contrario, tendremos sanciones. Dice que 206 euros o de un año a 6 años en la cárcel. De 1 año a 6 años en la cárcel por infringir la orden de quedarse en su casa. Acá también está... Digamos que sin ningún, ¿cómo podemos decir? Sin ningún, no me viene la palabra, sin ninguna necesidad. Sin alguna justificación. Sin justificación, debe ser estrictamente a comprar lo necesario, lo estrictamente necesario, no que ir a hacer shopping o algo, lo estrictamente necesario. Bueno, las personas que quieran hacer alguna pregunta al respecto del tema pueden escribirla ahí en los comentarios y yo le traslado la pregunta a Marlene para que ella nos pueda responder. Marlene, entonces, avanzando con la conversación, metámonos un poquito o volvamos un poquito a su vivienda. ¿Usted qué cuidados lleva en su casa en lo personal para evitar el contagio? Ahí usted como Marlene Martínez ahí dentro de su casa. Pues lo que uno, o sea, si en este caso no estuviera el coronavirus, yo tengo el mismo comportamiento, como que si no existiera, porque en realidad estando o no estando el coronavirus deberíamos tener el mismo comportamiento de lavarnos las manos siempre. Yo siempre he dicho que, y me acuerdo, digamos, que cuando yo vivía en Colombia, nosotros no estamos muy acostumbrados a que si hacemos una cosa y la terminamos, vamos y nos lavamos inmediatamente las manos. No hacemos eso. De pronto ahorita han implementado esa norma de higiene más habitualmente, pero de verdad allá uno cogía una cosa o le cogía el dinero a alguien o cogía algo y no se lava las manos inmediatamente. Entonces, lavarse las manos, yo aquí en mi casa habitualmente me lavo las manos mucho con agua y jabón, al menos 20 segundos, digamos, dejar correr el agua bien calientica y bastante jabón. Y yo ahorita tengo una mascotita, entonces lavarme las manos más de seguido. Sí, qué bien. Marlene, una pregunta que ronda en la cabeza de muchas personas y en mí también es, escuchamos todos los días que las cifras de muertes por coronavirus en Italia son bastante elevadas, de 400, 600 muertos. ¿Esa información es tan real, Marlene? Pues eso es lo que dan las cifras que nos emiten todos los días por televisión. Eso es lo que dicen los que saben y los que nos dan las comunicaciones todos los días, y entonces pues toca creer. De pronto pueda que sea menos o de pronto pueda que sea más, no se sabe. Nos toca creerles a ellos, que son los que nos dan las informaciones y los que nos tienen que mantener o muy alarmados o muy calmados. Muy bien. Marlene, una pregunta por acá que me hace mi amigo Pablo Yesí Andrade, dice, Marlene, ¿cuántos muertos van hoy en Italia? ¿Tienes información? Hoy, ¿cuántos muertos reportan hoy? Sí, como había dicho primero, el número de muertos ha aumentado. Hasta ayer 21 de marzo, y hoy miré la cifra está en 4.825, el número de muertos hasta ahora en toda Italia. Sí, pero yo creo que la pregunta de Pablo va más que todo a hoy. ¿Cuántos muertos hoy? O sea, en las últimas 24 horas. Creo que es así. Pues yo había escuchado que 700,
700 y piquito, no me acuerdo muy bien, pero la cifra era 700 y pico hoy. En solamente las últimas 24 horas. Ajá, exacto. Bueno, un número bastante preocupante. Por acá hay otra pregunta que nos hace el amigo Yaldor Flink. Dice, Peter, pregúntale el motivo por el cual el virus en Italia entró con tanta agresividad. ¿Usted qué puede decir sobre esto? ¿Qué puede haber sido? Pues porque no tomaron las medidas de seguridad adecuadas en su momento. O sea, se pensó y subestimaron mucho las cosas. No cerraron en su momento cuando debían cerrar y entonces continuaron a entrar personas. Y eso es lo que ha aumentado la cifra. O sea, faltó un poco más de tomar en serio el asunto como está pasando en Colombia, ¿no? Exacto. Y como lo tomó también folclóricamente Trump y los alemanes también, porque primero trataron de locos a los italianos y esas cosas, que pues subestimaron eso. Se les quedó de las manos y ya ahora sí están tomando el camino que tomó Italia. Marlene, esta información de pronto usted la maneja o no. ¿Cómo es el comportamiento de las afecciones con el coronavirus en Italia en cuanto a las edades, por ejemplo? ¿Qué dicen los medios? Es otro tema. Bueno, pues yo no soy, digamos, experta en salud ni nada de eso, pero me informo y leo. Y pues en lo que se escucha de los científicos y esas personas que saben sobre todas esas cosas es que toma más fuerte a los ancianos, digamos, porque no porque sean viejos. En realidad, digamos que en Europa y por lo menos en Italia, la mayor parte de los ciudadanos son de bastante ya avanzada edad. Hay más viejos que jóvenes, digamos, por decirlo así. Entonces, esas personas que ya murieron o que las coge el coronavirus, vienen ya de atrás con algunas patologías muy fuertes. Muchos tienen diabetes, muchos tienen enfermedades respiratorias, las cuales con este virus se agravan y es lo que hace que estas personas mueran o se empeoren, porque los anticuerpos y eso no están lo suficientemente fuertes, digamos. Sí, entonces, pero lo que queda claro también es que, según lo que ha dicho usted y han dicho otras personas, es que el virus hasta el momento no está respetando edad. Eso ataca a unos con más agresividad que otros, pero todos estamos vulnerables a infectarnos de coronavirus en cualquier momento si no tenemos las debidas precauciones. Marlene, usted me estaba contando hace unos minutos antes de empezar que nos quería compartir, por ejemplo, información de los medios más leídos o más escuchados en Italia. ¿Qué están diciendo en las últimas horas estos medios ahí en este país europeo? Bueno, les voy a contar un poco sobre la comunicación de la agencia europea por las medicinales, porque he escuchado mucho, también me preguntan mucho y he escuchado mucho a mis paisanos que por allá me está contando una persona que buscando vitamina C. Sí. Que buscaban vitamina C y no encontraban. Yo decía, pero si la vitamina C no es que te va a proteger del virus, no es que no te va a venir el virus. La vitamina C sí te sirve como para un resfriado y eso, pero de todas maneras no es la causa que te va a ayudar para que no te dé el coronavirus. Entonces esta es una partecita también que les quiero, me toca poner las tabletas en italiano. En un momento me toca un poquito mirar. Sí, usted ubique por ahí la información. Sí. Bueno, la gente, le recuerdo a las personas que están conectadas que si tienen alguna información, alguna pregunta para hacérsela a Marlene, la pueden hacer ahí en los comentarios. Y yo le remito inmediatamente la pregunta a Marlene para que ella nos responda esas inquietudes de los colombianos que quieren saber un poquito más sobre este coronavirus que afecta al planeta. Recuerden que estamos hablando con Marlene, ella está en Italia, nos está compartiendo su punto de vista, su situación en este país europeo que actualmente es el foco de
pandemia que tiene en jaque al planeta, como lo es el coronavirus o el COVID-19. Marlene, ¿ya? Digamos que sí, digamos que ya encontré hasta una parte. Entonces, acá nos dicen que particularmente de las redes sociales que plantean preocupación de tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, podría empeorar la enfermedad, porque el coronavirus actualmente no hay evidencia científica para establecer una relación entre el ibuprofeno y el curso de esta grave enfermedad. Sí. Se está monitoreando cerca de la situación y se evaluará cualquier información nueva que esté disponible sobre este tema en el contexto de esta pandemia. Esto es lo que la Agencia Europea de Medicina declara hoy en el comunicado de prensa. Ok, Marlene, interrumpimos ahí lo que usted está informando para hacerle otra pregunta. Por acá me dice Alvin Cetre Lozano. Marlene, ¿qué recomendaciones le das a las autoridades de Condoto sobre la presencia de algunos extranjeros que en los últimos días llegaron a nuestro municipio? ¿Qué recomienda usted sobre esto? Sobre algunos extranjeros que llegaron al municipio. Pues lo primero que deberían hacer, me parece, es tomar las medidas que se deben tomar en este caso, que es presentar estos extranjeros y llevarlos a hacer la prueba, si tienen los implementos o las cosas necesarias para hacerlo, porque como pueda que estén infectados, pueda que no estén infectados, pero así están más seguros los ciudadanos. No dejarlo folclóricamente así, no, deberían de hacerle los exámenes pertinentes del caso. Sí, eso es lo que hay que seguir, las recomendaciones del caso que envían las autoridades de salud. Eso se está dando mucho en los últimos días. Ha venido apareciendo extranjeros que van llegando a muchos territorios colombianos. De un momento a otro van llegando a estos municipios, y son municipios que carecen de muchas herramientas, de muchas cosas para atender esta emergencia, pero sin embargo algunas personas al parecer ven la solución en desplazarse a los territorios más apartados del país, y ahí hay un pequeño error porque se esconden, por decirlo así, en estos municipios, al saber de que si en algún momento presentan la enfermedad o los síntomas, la atención que van a tener no va a ser la mejor, porque no tienen las medidas, las herramientas y los medios para hacerle frente correctamente a esta enfermedad. Marlene, sigamos entonces con las pequeñas informaciones sobre los medios ahí en Italia. Pues yo quería hablar un poquito sobre lo de las mascarillas, los tapabocas o mascarillas. Los tapabocas, con las mascarillas, que en este momento ni siquiera acá en Italia, que es, digamos que son países desarrollados, tenemos ni mascarillas ni los geles para las manos, están agotados. Están agotados todos, y están, mejor dicho, pidiendo muchas ayudas para poder cubrir estas necesidades de estos tapabocas. Muchas empresas que se dedican de pronto a la costura, a vestidos y todas esas cosas, están donando muchas mascarillas para los hospitales principalmente, porque son ellos los que tienen que, primero que todo, los médicos están mucho al contacto con todas las personas, y si llega el colapso de estos médicos así tan fuerte, estamos acabados, porque si no hay médicos, no sé qué camino vamos a hacer. Sí, Marlene, bueno, creo que para ir cerrando, porque considero que ha sido suficiente la información que hemos entregado a la gente. Para ir cerrando, usted como chocuana, como colombiana, ahí en Italia, que actualmente es el foco del coronavirus, ¿qué le puede decir a las personas en su país? ¿Qué le recomienda desde sus palabras, desde su experiencia ahí en Italia, lo que ha estado viviendo? ¿Qué le puede recomendar usted a los colombianos, especialmente a las familias chocuanas? A todas, en especial a mi gente del Chocó, yo les sugiero y les pediría que de verdad que tomen las cosas con mucha seriedad, porque no se está jugando.
una pandemia muy fuerte y no sabemos hasta cuándo va a estar esto, no porque hay solamente 200 casos, creo que me dijiste que había. 210. La cosa es 210 casos, la cosa está ya que se les termina. Tomar en cuenta todas las recomendaciones que, digamos, que yo leí un poquito, que ya ustedes saben y que todos los días creo que los medios de comunicaciones masivos le están diciendo para el bien de todos. Yo les digo solamente, acaten las órdenes, que uno por estar encerrado, digamos que un par de mesecitos no nos vamos a morir. Si salimos antes, por el contrario, ahí sí nos vamos a morir y no vamos a ver más a nuestras familias ni nada. Para cerrar, entonces, ahora sí, Marlene, ¿hasta cuándo va el encierro de ustedes en Italia? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Hasta cuándo deben estar ustedes en cuarentena? Pues acá la orden era que hasta el pico llegara hasta el 28, me parece, de marzo, y después lo prolongaron hasta el 3 de abril. Pero esto es una fecha que de verdad no debemos tener en cuenta, porque pensábamos que este coronavirus bajaría sus cifras, pero no, antes por el contrario van aumentando. Entonces estamos como hasta nueva orden. Muy bien. Vamos a esperar a ver si de pronto, para cerrar entonces esta transmisión en vivo, si alguien tiene alguna duda, que quiera hacer alguna pregunta en estos últimos minutos, que entonces aproveche en este momento para que Marlene pueda responder desde su diario vivir en Italia. Nos cuente entonces sobre esa pregunta. La gente la puede escribir ahí en los comentarios, dejar ahí la pregunta para yo transmitírsela a Marlene. Mientras eso pasa, por acá me dice una chica de apellido Torres, que dice que acaba de confirmar el Ministerio de Salud que ahora hay 231 casos de coronavirus y dos muertes por coronavirus en Colombia. Recordemos que inicialmente en este video, cuando inicié este video, les estaba diciendo que el ministerio había confirmado la primera muerte por coronavirus y se trataba de un taxista de 58 años que murió en Cartagena. Ahora entonces esta usuaria nos está confirmando que, según el ministerio, ha dicho que ya la cifra aumenta a 2 muertes por coronavirus en Colombia. 2 muertes y llegamos a 231 casos de contagiados en el país. Es la información de última hora entonces que les entregamos por aquí en esta transmisión en vivo en Facebook Live. Entonces, no siendo más, Marlene, creo que ha sido suficiente la información. A usted agradecerle por estos minutos, agradecerle mucho. Le aseguro que sus palabras y lo que usted ha dicho servirá para que muchas personas tengan en cuenta lo que tienen que hacer debidamente para protegerse de esta pandemia que afecta a todo el planeta. A usted, de verdad, muchas gracias por habernos entregado estos minutos. Con mucho gusto, Peter. Gracias por haberme invitado.